Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Hugo Senemil. Voy a presentar la sustentación final del plan de entrenamiento del artículo de revisión para el seminario de teoría de la preparación deportiva del programa de la maestría de ciencias del deporte en la UCA. Quiero iniciar con el plan de entrenamiento, el cual es una distribución de la carga de entrenamiento a mediano plazo, para lo cual pues, he planteado 5 ítems. Los 3 primeros no me voy a detener a presentarlos, pero hacen parte del contexto del entrenamiento, del plan de entrenamiento, entender qué es el CrossFit, ya que es una disciplina deportiva nueva, una propuesta de la preparación física y técnica a largo plazo, dependiendo de las categorías de edades. Ya después, un poco más específico, que nos detendremos a evaluarlo, la distribución de la carga y los controles de la carga. Aquí encontraremos pues el plan completo, todo el archivo completo, donde se puede encontrar una caracterización, la proyección de las edades en categorías masculino y femenino, la propuesta de la preparación física a largo plazo, dependiendo de las categorías de edad, el objetivo que debería cumplir y el volumen que se debería cumplir con cada uno de esos periodos. De igual forma, en la preparación técnico-táctica, la categoría, la edad en la que están, el objetivo y el volumen que quería cumplir, aparte pues la temática que se debería ver. El macrociclo, que lo entraremos a explicar con más profundidad adelante, una descripción de cómo sería un mesociclo, un microciclo y las pruebas de control. Regresando y pues ya deteniéndonos en la parte que nos compete de la distribución de la carga, planteo estos parámetros, teniendo como primero el objetivo de este plan, el cual es participar en el Open y clasificar a las finales presenciales de los NBC 2022. NBC es la competencia más grande que hay de CrossFit aquí en Colombia y pues ha alcanzado este primer objetivo. El segundo es clasificar a la ronda semifinal en los NBC 2022 en la categoría avanzada. La primera parte es una clasificación virtual de este Open y en caso de lograr clasificar, pues eso serían las finales presenciales. La periodización o la distribución de este ciclo la presentaremos mostrando los periodos, las etapas, las semanas, los mesociclos, los microciclos y las sesiones del mismo. Entonces, cabe resaltar que es un plan de entrenamiento que tiene 36 semanas, 35 semanas, porque no dura el año completo, porque se inicia una vez hemos finalizado la anterior competencia fundamental, la cual es a mediados de marzo, entonces, del 2022, entonces por eso esa duración. Entonces aquí tenemos las 36 semanas. De las semanas hacia arriba vamos a encontrar la división de los mesociclos, las etapas y los periodos. Y en la parte inferior, el tipo de microciclo y la cantidad de sesiones que tendremos por ciclo, por microciclo. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos 3 periodos, el preparatorio, el competitivo y el transitorio. Dentro del preparatorio tenemos 3 etapas, la preparación física general, la preparación física variada y la preparación especial. En el periodo competitivo tenemos la etapa de precompetitiva y la etapa competitiva y pues en el transitorio una etapa transitoria. Dentro del periodo, dentro de la etapa de la preparación física general, tenemos un solo mesociclo, que es el mesociclo entrante. Como les decía, es casi que el transitorio del macrociclo anterior y pues el inicio de esto. Entonces, por eso son el tipo de microciclos son entrantes, son 4 semanas, y a partir de esa 4ª semana, de la 5ª semana, ya entramos a la etapa de preparación física variada, en el cual tenemos 2 mesociclos básicos desarrolladores y 2 básicos estabilizadores. El primer mesociclo desarrollador consta de 5 semanas, los otros de 4 semanas. Cabe resaltar, es importante resaltar que al finalizar cada uno de los mesociclos, contamos con un microciclo de recuperación, pues para estabilizar las cargas y recuperar al máximo las condiciones físicas y generales del deportista. La condición física, la preparación especial, ya son 2 mesociclos, uno
intensivo y uno preparatorio, el control preparatorio cada uno de 3 semanas, acercándonos pues, a las condiciones, aumenta mucho más la intensidad, aumenta el volumen respecto a lo que tiene que ver con sesiones y obviamente entonces el volumen de práctica, acercándonos al periodo precompetitivo, donde se aumenta el volumen en tiempo, pero allá empieza a disminuir un poquito la intensidad. La competencia, el periodo competitivo consta de 3 semanas, donde el primero es una semana de aproximación en el cual ese Open que les decía ya hace invitación presencial, entonces ya se sabe si se va a participar de forma presencial, si ya ha alcanzado el objetivo una semana con un poco tiempo de anterioridad, que cerca a la semana 28, tenemos 3 semanas de aproximación en las cuales ya se generan entrenamientos mucho más específicos a la competencia, se conocen los works que se van a realizar y en esta semana número 32 sería la competencia central, fundamental. Ya teniendo la división de los ciclos, encontraremos el volumen total o la distribución del volumen de este macrociclo, cuál es de 26.880 minutos. Aquí les presento la distribución del volumen por cada uno de los mesociclos. Tenemos que el total es de 26.880, pero en cada uno de los mesociclos el volumen en minutos va cambiando, dependiendo de la cantidad de sesiones y el volumen aquí. Aparte de eso, les presento el volumen por cada uno de los componentes de la preparación física, técnica y psicológica dentro de ese mesociclo, y también los componentes y el volumen en minutos de cada uno de los componentes de la preparación, pero desde el microciclo. Después, la distribución de las cargas, entonces, donde encontraremos cuál es el porcentaje de la preparación, de los componentes de la preparación, pues, como les mostraba anteriormente, en cada uno de los microciclos, de los mesociclos, perdón, el porcentaje del volumen que se ocupa para la preparación física, para la preparación técnico-táctica y la preparación psicológica teórica. Podemos resaltar que inicialmente la preparación física tiene un volumen, un porcentaje mucho más alto, que se va regulando, va disminuyendo, ya lo veremos a continuación en la gráfica, y la preparación técnico-táctica va de menos, va aumentando hasta estar muy equilibrado en el periodo competitivo. Aquí ya se resalta mucho el tema de la preparación psicológica y teórica. En esta distribución encontramos un poco más el oleaje, la distribución de esos componentes de la preparación, donde ya tiene mucho volumen la preparación física general, la preparación física a medida que va avanzando va disminuyendo, y este rojo la preparación técnico-táctica avanzando las semanas pues va aumentando hasta concentrarse un poco antes en los periodos precompetitivos, los picos más altos, y regularse sobre la etapa competitiva. Las cargas lo que presento es un menú temático de lo que se va a entrenar, dependiendo la categoría o los grandes temas que son la preparación física, la preparación técnico-táctica, la preparación psicológica, teórica y estratégica. Después sabemos que ese menú se vuelve un poquito más amplio, en donde presento cada uno de los métodos dependiendo la capacidad y la cualidad que se va a entrenar. Tenemos la preparación física, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. La preparación técnico-táctica, el método, la parte cardiovascular, los ejercicios gimnásticos, el levantamiento olímpico y los works. La preparación psicológica, conceptos y movimientos, métodos de entrenamiento, trabajo en equipo, estrategia competitiva, carácter y temperamento y la motivación. Como les decía, este es el menú un poco más completo dependiendo el componente de la preparación. Encontraremos la condición, el método y la estrategia y el método aplicado. Por ejemplo, si quisieran tener fuerza, el acondicionamiento, tengo el método de autocargas, sobrecargas por circuitos. En hipertrofia, 10x10, biseries, y así vamos a encontrar con cada uno de los métodos o de las capacidades que queremos entrenar. Al igual, en la preparación técnico-táctica hago una división de los grandes grupos temáticos que son el trabajo cardiovascular, los ejercicios gimnásticos, el levantamiento, pero dentro de ellos subdivisiones, por ejemplo, el entrenamiento cardiovascular al aire libre, outdoor o bajo techo. Y
cada uno de los métodos de entrenamiento. En el plan general vamos a encontrar en esa distribución el volumen en minutos de cada uno por microciclo de cada una de esas capacidades. Entonces nos vamos a dar cuenta el volumen de minutos en cada uno de los microciclos. En el mesociclo, puede ser ya, no sé, cuál es un poco más condensado. Por ejemplo, en este primer mesociclo preparatorio básico desarrollado de la semana 5 a la 9, encontramos ya específicamente la capacidad, el trabajo que se va a hacer y los métodos que se van a utilizar, cada uno con su volumen de minutos del mesociclo. Si queremos ir un poco más específicos, encontraríamos la misma descripción, ya solo sería el microciclo número 1, la cantidad de sesiones que tendría, el volumen por día en minutos, el volumen total en minutos del microciclo, la distribución por los componentes de la preparación en minutos, tanto el porcentaje como en minutos, y el trabajo que sería. Entonces, casi que la sesión podríamos darnos cuenta que una sesión estaría trabajando 25 minutos de fuerza con el método de 10x10 para lograr hipertrofia, de resistencia 25 minutos con un método continuo medio para la resistencia general, y flexibilidad 13 minutos de flexibilidad con los métodos asistivos, pasivos y resistidos. Eso es lo que vamos a encontrar en esta parte. Podemos ver también después las cargas. Perdón, empezamos. Una vez ya pues, conocido como la estructura general, también los controles de la carga que se van a aplicar en este ciclo de entrenamiento, este macrociclo. Tenemos 8 tipos diferentes de controles o de pruebas que vamos a aplicar al deportista. Los psicológicos, que son test de temperamento y ansiedad. Vamos a encontrar aquí una descripción un poco más detenida de cada uno de ellos, pero solo me voy a presentar pues, lo que sería el trabajo psicológico, el trabajo teórico, que es el uso de una herramienta tecnológica llamada Kahoot, para evaluar qué tanto el deportista está empapado del proceso que estamos llevando. Controles médicos que se realizan iniciando el macrociclo y cerca de finalizar cada una de las etapas para ver pues, que su estado de salud general esté bien y no afecte el rendimiento ni los objetivos del plan. Tenemos exámenes médicos generales, un hemograma, perimetría, audiometría, examen proctológico y parcial de orina. Cabe resaltar que estas pruebas o estos controles no los hace el entrenador directamente, sino que sugerimos al deportista acercarse a un lugar especializado, a un laboratorio, pero nosotros pues tener el conocimiento de ese estado general. Pruebas antropométricas, pues que es el desarrollo de un perfil antropométrico para controlar los cambios en la composición corporal dependiendo de la etapa del entrenamiento, por ejemplo, en los periodos que elevamos o que estamos buscando el objetivo de la hipertrofia muscular, pues que se vea reflejado en el volumen del porcentaje de la masa muscular. También se hacen evaluaciones nutricionales, controles nutricionales. Uno sí lo hace el entrenador y el otro sí se recomienda hacerlo bajo la guía y autorización de un profesional. En la valoración de la ingesta es para llevar más o menos el control de la alimentación que está llevando, que no sea, digamos, un control de nutrientes básico, pero en caso alguno que se determine que el deportista tiene algún requerimiento especial, específico, de algún complemento o suplemento o alguna eventualidad, pues que sea valorado directamente por un profesional y sea quien le dé guía y seguimiento. Los test físicos, pues, que son baterías de test de las capacidades físicas generales para encontrar de pronto o para evaluar cómo va el proceso y si en el punto con la finalización de cada uno de los mesociclos desarrolladores se ha logrado mejorar esas condiciones de capacidad. Los técnicos un poco más específicos para el deporte, entonces dependiendo de los movimientos específicos que les mostraba ahorita en el menú, encontraremos que tenemos RM, repeticiones máximas, y alguna ejecución de movimientos específicos, sobre todo en los levantamientos olímpicos y en los gimnasios. Y los tácticos son los benchmarks, que son works un poco más o entrenamientos un poco más similares a lo que va a pasar en competencia real, que son estandarizados con tiempos, repeticiones o peso, que queremos que el deportista llevarlo. De hecho, a veces se utiliza estos tácticos en competencias preparatorias para acercarlo sobre todo al tema de la vivencia y el contexto competitivo. Pues una vez más, pues aquí está
el macrociclo completo, donde podemos encontrar la distribución en el tiempo de cada uno de los mesociclos. Encontramos la semana, las competencias, los controles, la cantidad de sesiones por microciclo, el volumen en minutos del microciclo, las características o el tipo de microciclo, el volumen total de cada mesociclo, el porcentaje y el volumen en minutos de cada uno de los componentes de la preparación, tanto para el meso como el micro, y las actividades o los contenidos de la carga en cada uno de los microciclos, mesos y el macrociclo. Así finalizamos la presentación del macrociclo. Ahora vamos a pasar a la presentación o la segunda temática, que es del artículo de revisión, el cual se llama factores fisiológicos y moleculares determinantes en el CrossFit. También planteo una serie de pasos para entender el trabajo que se ha hecho, que se ha realizado. El primero, pues, recuerdo el título, que es factores fisiológicos y moleculares determinantes en CrossFit, una revisión sistemática. La introducción es qué hay, qué no hay y cuál es el objetivo de esta revisión. Entonces, lo primero es entender que ya se conocen que varios factores, o hemos estudiado, no es un tema nuevo, que son diferentes los factores que afectan el rendimiento deportivo de un atleta. No solo las condiciones físicas, sino ya también factores morfológicos, fisiológicos, psicológicos, físicos, externos como la nutrición, la tecnología, el entorno, el reglamento, etcétera, como lo presenta Gerald Mancini y en el 2020. Pero también queremos hacer la aclaración o la razón por la cual se hace en esta disciplina es porque es relativamente nuevo. Entonces hay muchos vacíos, tanto metodológicos como de respaldo científico acerca de esta disciplina. Entonces, por lo cual es la opción o la razón por la cual decidimos hacerlo en esta disciplina. El objetivo de la presente revisión es describir los principales factores o indicadores fisiológicos y moleculares determinantes en el rendimiento de CrossFit. Los que hicimos, entre comillas, centrar en uno solo, pues para generar una herramienta un poco más específica. La metodología realizada o utilizada en esta revisión tiene 4 pasos. Pues cabe resaltar los softwares que se utilizaron para la organización y el tratamiento de los datos. Es el QDA Miner para el análisis cualitativo de los artículos incluidos en la revisión, y el Mendeley, el gestor bibliográfico, que nos ayudó con el filtro de la información, los artículos repetidos y la bibliografía en la parte escrita. Las bases de datos que se utilizaron fueron las que facilita la Universidad UTCA en su biblioteca virtual, siendo Scopus la que más utilizó, la que más artículos aportó a esta revisión. También pues, tenemos el uso de Sportiscus y ScienceDist. Los criterios de inclusión y exclusión aplicados a los artículos en esta revisión fueron los siguientes. Con los de inclusión, estudios que contenían información relevante y directa del tema, sobre todo en los aspectos moleculares, que se escribiera con claridad la metodología, no todos tienen una metodología clara, que hablaran solo de CrossFit, algunos hablaban de otros deportes y CrossFit, o la aplicación de un plan de CrossFit dentro de sus deportes, entonces fueron descartados, artículos que estuvieran en las bases de datos de la universidad y que fueran completos y libres de pago. Los de exclusión que fueran publicados antes del 2010, digamos en una revisión relativamente nueva, entonces en un campo de los últimos 10 años, que en la escala de calidad tuvieran un valor menor al 50%, que no tuvieran información importante, que no presentaran los resultados concretos y concluyentes, o que fueran artículos, resúmenes de congresos y conferencias. La escala de calidad, que es una adaptación de la propuesta de Burgos en el 2011, la adapté un poco al contexto de esta revisión. Entonces lo que él nos presenta son 3 grandes grupos temáticos, que son la población, la metodología y los resultados. Y ya en total son 13 ítems que los cubren esas 3 categorías, que dan una puntuación binaria, ya lo presentaré más adelante,
dependiendo cada uno de los temas. Entonces, en la población, por ejemplo, si el artículo describe detalladamente las características del grupo, si habla de la muestra, si nombra el sexo, si habla de los criterios de inclusión y exclusión, el nivel, si en la metodología describe específicamente el diseño metodológico que se realizó, en los resultados, si presenta bien los resultados, si presenta la conclusión, si presenta una exclusión, etc. Entonces, ya analizado esta metodología, pasamos a los resultados con base en la metodología aplicada. Nos presentan 4 categorías. Lo primero es el Prisma Flow, diagrama de flujo de Prisma, el cual decanta o muestra el proceso de decantación de los artículos incluidos, donde empezamos con 285 artículos, 278 de las bases de datos y 7 que conseguí de forma externa, pues se los facilitaron, entonces quedamos 285. Utilizando el Mendeley, eliminamos todos los duplicados, se eliminaron 121, teníamos 164, se excluyeron leyendo, digamos que a grandes rasgos, los resúmenes de los artículos, se excluyeron 102, ya teníamos 62 y aplicando los criterios de exclusión y de inclusión terminaron saliendo 48 por estas razones que tenemos acá. Esta cantidad hablaban de otros reportes, la escala de valoración fue menor al 50%, fueron revisiones sistemáticas que no se tuvieron en cuenta para el tema de los resultados, pero sí se tuvieron en cuenta como un respaldo teórico y de antecedentes, que fueron publicados antes del 2010. Entonces, finalmente tuvimos 14 artículos incluidos, a los cuales se les aplicó la escala de valoración, como les decía, en 3 grandes categorías: población, metodología y resultados, los 13 ítems con una valoración binaria, que cumplían con el parámetro 1, si no cumplían con el parámetro 0. Finalmente, pues se hacía una sumatoria y una división entre la cantidad de ítems para tener el porcentaje. Así que pues presentamos los artículos que se tuvieron en cuenta. Todos pasaron, se dividen en 3 categorías: artículos de baja calidad, de buena calidad y excelente calidad. Para efectos de esta revisión se tuvieron en cuenta los de buena y excelente calidad, que eran mayores al 50% de calidad. Pues aquí tenemos que el menor es del 72%, la mayoría del 92%, no cumplían con todos, y solo uno tenía el 100% de calidad, cumplía con todos los ítems. Utilizando el QDA, pues las categorías de análisis de la información, o como decantamos la información de cada uno de los artículos, le dividimos en 2, que son los factores específicos y los complementarios. Los específicos son directamente los que atienden al objetivo de esta revisión, que son los factores fisiológicos y moleculares, agrupados o descritos dentro de las variables hematológicos, factores bioquímicos, biomarcadores inflamatorios, hormonales, biológicos y metabólicos. Y estos otros factores complementarios no quisimos descartarlos porque nos dimos cuenta en los artículos que es un valor agregado que nos va a ayudar a entender un poco más el rendimiento en el CrossFit, y pues generalmente impacta directamente o tiene una incidencia en este tipo de factores. Entonces, la presentación o la clasificación de los resultados con base en las categorías presentadas anteriormente, encontramos que los artículos no hablaban de un solo factor específico en sus estudios, sino que combinaban diferentes variables o factores en cada uno de sus artículos. Entonces podemos encontrar que los más analizados son los bioquímicos, siendo la concentración de lactato el que más presenta y se nota bastante frente a los otros factores, que es el que más, aparte de los biológicos metabólicos, como la frecuencia cardíaca del V2, también son factores que se evalúan mucho en el rendimiento en CrossFit. Encontramos que los hematológicos poco y nulo se evalúan, a otros factores bioquímicos como la capacidad antioxidante, la lactato deshidrogenasa, factores, los biomarcadores inflamatorios. Realmente solo es un artículo que creo que les tocó a ellos, sobre todo las interleucinas. Un artículo de trabajo con ellas, por eso lo encontramos acá. La creatinquinasa y la osteoprotegerina, que se determinó que tiene relación con el factor de necrosis tumoral, por eso está dentro de esa categoría. Las hormonas, como la testosterona y el cortisol, también se hablan en algunos artículos. La epinefrina y la norepinefrina, un solo artículo habló de esos factores. Y aquí tenemos pues otros factores, como les decía, complementarios que afectan también
el rendimiento en el CrossFit, como son los factores nutricionales, antropométricos, la percepción del esfuerzo, el género, el nivel de experiencia y la naturaleza de las pruebas, pues van a determinar también muchos de los resultados que aparecen en estos estudios fisiológicos y moleculares. Entonces, teniendo pues ya analizados estos resultados, la exclusión que nosotros generamos es que, de hecho, gracias a una recomendación del profesor Jorge, la categorización de los resultados nos permitió generar esas categorías o esas variables como son la hematológica, las hormonales, los biomarcadores inflamatorios, los bioquímicos, los biológicos metabólicos, y nos permitió encontrar que no solo tenemos una lista de factores fisiológicos moleculares, sino que hay algunos temas que son más estudiados que otros, por ejemplo, los bioquímicos con el tema del lactato. Entonces, eso va a permitir o también abre las puertas a encontrar cuáles son las necesidades que tiene esta disciplina deportiva respecto a la investigación. Entonces, también lo que les decía, los factores complementarios tienen una gran importancia y por eso decidimos agregarlos en esta revisión de la parte de los resultados, porque tiene una incidencia fuerte en el tema de los resultados de los factores fisiológicos y moleculares. Hay algo que nos llamó la atención, es que la gran mayoría de los resultados de los artículos se realizaron con población masculina, muy pocos con población femenina, y realmente ninguno, casi ninguno, habla de las edades infantiles y edad avanzada. Como les mostraba en el macrociclo, pues son categorías que la misma empresa CrossFit tiene en cuenta para sus competencias, pero entonces debería también existir respaldo o evidencia científica de los efectos de este entrenamiento, de esta disciplina deportiva en estas categorías, en estas edades, poblaciones. Entonces es importante. También noté que hace falta estudios con los deportistas de más alto rendimiento y en competencia, porque pues sabemos que es diferente los estímulos o cómo se va a reaccionar, cuáles son el comportamiento de todos los factores en entrenamiento que en competencia. Y sería importante saber y conocer cuál es ese rendimiento de los atletas de más alto distinción y rendimiento a nivel mundial para tener unos estándares y de ahí para abajo, dependiendo del nivel, pues estandarizar o parametrizar. Como conclusiones, tenemos que muchas veces el deportista y en el contexto de la práctica de este deporte, muchas veces el deportista, el atleta CrossFit, asume que tiene una excelente condición física y por la naturaleza del deporte, pues tiene una gran tolerancia a los estímulos físicos. Pero realmente no hay mucha evidencia o no se ha realizado mucha investigación acerca de cuáles son estos efectos internos, en este caso fisiológicos y moleculares, que afectan o que ayudan a ese rendimiento. Realmente solo es una adaptación aguda o realmente se generan adaptaciones crónicas al entrenamiento por medio del crossfit. También hay que entender que no solo se entrenan esas capacidades físicas, sino que al más alto nivel, todos estos factores son los que determinan, estos factores mínimos también celulares, fisiológicos, moleculares, metabólicos, celulares, son los que determinan la diferencia en el rendimiento. Entonces, tener el control o el conocimiento de lo que pasa en un proceso de entrenamiento en esta disciplina deportiva de CrossFit, con esos factores, pues va a permitir mejorar y dar un mejor rendimiento en el deporte. Pues como les decía, aunque se tuvieron en cuenta 14 artículos para la presentación de los resultados, debido a los criterios de inclusión y exclusión, no significa que la bibliografía se centre solo en eso, sino como respaldo teórico, como argumento y como antecedentes, se utilizaron muchos más artículos, hay más artículos que hablan de CrossFit. Entonces, sí se está escribiendo, falta por escribir, obviamente, pero tampoco es inexistente la bibliografía, la investigación. Entonces ya hay campos en los que se puede introducir más, se puede generar investigación, pero como les decía, pues esta es la finalización o este era el objetivo de esta revisión llamada los factores fisiológicos y moleculares determinantes en el cross. Muchas gracias.